La primera enmienda de la Constitución de Puerto Rico. Libertades y desafíos. La libertad de expresión, de prensa, de culto y de reunión son derechos fundamentales en cualquier democracia. En Puerto Rico, estos derechos están protegidos por la primera enmienda de nuestra Constitución. Pero, ¿realmente sabemos qué significa y cómo ha evolucionado? Hoy exploraremos la historia, el impacto y los desafíos de este derecho esencial. Orígenes y motivación. Para entender la primera enmienda de Puerto Rico, tenemos que remontarnos a nuestra historia. Durante la época colonial española, la libertad de expresión estaba restringida y el gobierno controlaba lo que se podía decir y publicar. Tras la invasión de Estados Unidos en 1898, los puertorriqueños pasaron a vivir bajo un nuevo régimen que, aunque con nuevas leyes, seguía sin garantizar plenamente sus derechos civiles. Uno de los momentos más oscuros fue la aprobación de la Ley de la Mordaza en 1948. Esta ley prohibía expresarse a favor de la independencia de Puerto Rico, criminalizando hasta el uso de la bandera puertorriqueña. Fue un periodo de censura y persecución política. En 1952, con la redacción de la Constitución de Puerto Rico, se incluyó la primera enmienda en su Carta de Derechos, garantizando la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. La Ley de la Mordaza. La Ley de la Mordaza fue una de las mayores violaciones a la libertad de expresión en la historia de Puerto Rico, inspirada en las políticas de represión de la era McCarthy en E.U. Esta ley buscaba silenciar cualquier voz que promoviera la independencia de la isla. Cientos de personas fueron arrestadas simplemente por poseer una bandera puertorriqueña o expresar opiniones políticas. Entre los afectados estuvieron líderes como Pedro Albizu Campos y muchos otros activistas que defendían la soberanía puertorriqueña. Finalmente, en 1957, la ley fue derogada y declarada inconstitucional. Su impacto, sin embargo, marcó la importancia de proteger la libertad de expresión en Puerto Rico. Texto de la primera enmienda. La primera enmienda de la Constitución de Puerto Rico establece lo siguiente: no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir remedio de agravios. También protege la libertad de culto en su sección 3. No se aprobará ley alguna que establezca religión alguna, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Esto significa que el gobierno no puede censurar expresiones protegidas. La prensa tiene derecho a informar sin intervención estatal, y los ciudadanos pueden reunirse pacíficamente sin temor a represalias. Comparación con la primera enmienda de Estados Unidos. Aunque la primera enmienda de Puerto Rico está inspirada en la de Estados Unidos, existen diferencias importantes. La versión estadounidense solo limita al Congreso Federal, mientras que la versión puertorriqueña protege a los ciudadanos contra cualquier ley de la Asamblea Legislativa o del gobierno local. Esto significa que, en Puerto Rico, ningún nivel de gobierno puede violar estos derechos sin enfrentar consecuencias legales. Casos claves en Puerto Rico. A lo largo de la historia, la primera enmienda ha sido puesta a prueba en distintos casos. Primera Ley de la Mordaza, 1948 a 1957. Uno de los peores ataques contra la libertad de expresión en Puerto Rico. Segundo, Caso Soto, Bunto, Estado Libre Asociado, 1991. Un caso clave en el debate sobre la censura en los medios de comunicación. Tercera, restricciones a protestas en la Fortaleza. Múltiples intentos del gobierno para restringir protestas en áreas públicas han sido debatidos en tribunales. Estos casos han reforzado la importancia de la primera enmienda y su aplicación en la isla. Importancia en la actualidad. Hoy en día, la primera enmienda sigue siendo crucial en nuestra sociedad. En la era digital, las redes sociales han ampliado la libertad de expresión,
pero también han traído debates sobre censura y desinformación. Las protestas masivas de 2019, que llevaron a la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, son un claro ejemplo de cómo los ciudadanos usan su derecho a la libre expresión y reunión para exigir cambios. Los periodistas también han enfrentado retos, desde intentos de censura hasta amenazas, lo que demuestra que la libertad de prensa sigue siendo una lucha constante. Conclusión. La primera enmienda de la Constitución de Puerto Rico es un pilar fundamental de nuestra democracia. Nos permite alzar la voz, informar, protestar y practicar nuestra fe sin miedo a represalias. Pero estos derechos no están garantizados si no los defendemos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos conocerlos, ejercerlos y protegerlos. ¿Crees que la libertad de expresión se respeta completamente en Puerto Rico? Déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan sus derechos. Si te gusta el contenido, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. También puedes encontrarnos en Facebook en Tu Derecho PR para una interacción de tú a tú. Nos vemos en el próximo video. Entrois.